Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en este precioso día. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, a tus pies, Señor, para oír tu voz, tu consejo divino. Esa palabra de vida que transforma, que cambia, que hace nuevas todas las cosas. Esa palabra, Señor, que destruye las tinieblas, destruye la mentira, el engaño, el error, y manifiesta la vida eterna, la salvación. Esa palabra que nos conforma a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Tu palabra viva y eficaz que no vuelve vacía. Te ruego, Señor, que seas glorificado tu nombre en nuestras vidas a través de tu palabra. Que esta enseñanza de esta mañana, Señor, nos confirme, nos afirme, nos establezca cada día en tu reino glorioso, Señor. Que podamos ser hacedores, practicantes de tu palabra, que podamos llevar fruto abundante y serte agradables cada día por Jesucristo, tu Hijo, quien obra y opera en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que nos bendigas con la exposición de tu palabra y todos en esta mañana seamos ministrados, edificados, y oramos por todos los enfermos, abatidos, atribulados, angustiados en esta mañana, Señor. Ten misericordia y te damos gracias por todas las victorias que le has dado a tu pueblo, Señor, porque de cierto somos más que vencedores en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza y la adoración en nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El título de nuestra enseñanza en este día es la relación del creyente con el mundo. De cómo nosotros podemos o cómo nosotros vivimos y asimilamos o miramos y cómo nos desempeñamos en este mundo. Como primera medida es importante observar lo que significa la palabra mundo. Nosotros miramos que en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí se refiere a humanidad. En este sentido, la palabra se está refiriendo a la humanidad. Y hay otros versículos donde la palabra mundo se refiere a humanidad, pero también tiene otros significados esta palabra mundo. Significa también época, significa siglo, significa era. Por ejemplo, Romanos 12:2, si quiere observemos Romanos 12:2, solo de manera introductoria para luego desarrollar nuestro tema. Romanos 12:2. Pedimos excusas a todos los que nos siguen en las redes, escuchan este mensaje por el ruido que escuchan. Estamos frente a una cancha donde nos hacen demasiado bullicio. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice la escritura allí. Dice: no os conforméis a este siglo, dice la palabra. Entonces nos está hablando de que no nos moldemos conforme a qué, a este mundo o a este siglo, ¿cierto? Entonces aquí no se refiere tanto a la persona, sino se refiere al carácter, sino se refiere a la manera, se refiere a la conducta, mis amados hermanos. Entonces dice allí: no os conforméis a este qué, a este siglo. O sea, quiere decir, no se dejen moldear por este mundo. No nos dejemos arrastrar por el mundo. No nos vayamos a moldear por el mundo, que el mundo no nos vaya a moldear a nosotros de ninguna manera. La escritura dice: conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Porque hay muchos creyentes que no tienen ninguna diferencia, digo creyentes entre comillas, no tienen diferencia entre la luz y las tinieblas. Uno no puede hacer ninguna diferencia en ellos, porque están moldeados por el mundo, por sus conductas, por sus placeres, por sus deseos. Y lo que dice aquí la escritura, hablando del término mundo,
está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que el mundo no se ciñe al precepto, a la voluntad manifestada o a la voluntad expresada por Dios, que es la palabra de Dios. Nos está diciendo aquí, vuelvo y le repito, no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo, no vivan conforme el mundo está viviendo, sino ustedes deben transformarse. ¿Qué nos transforma? ¿Qué nos renueva? ¿Qué nos cambia? ¿El qué? El entendimiento. El entendimiento de la palabra de Dios, el entendimiento de la Escritura, el entendimiento de las doctrinas, de la gracia. Cada día la exposición de nuestra vida hacia la palabra nos transforma, nos cambia. Cada día que adquirimos el conocimiento, por eso siempre les expreso, ustedes no deben conformarse a lo que escuchan en la iglesia. Ustedes deben ser como los hermanos bereanos, ir a seguir estudiando la palabra, ir a seguir confirmando si esto es verdad, ir a profundizar más y más, porque de esta manera mi mente, mi conocimiento, mi pensamiento se va transformando, renovando, y no me conformo al mundo, no me moldeo al mundo, sino el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, me va conformando, me va moldeando a la imagen del espiritual, de Cristo Jesús. Hermanos, es muy importante. Entonces, la Escritura nos habla aquí, en el término, lo que frecuentemente significa mundo es a esto, a su conducta, a las leyes de este mundo, a la manera como viven y a la manera como se ciñen a él también, al mundo. Dice aquí, renovados, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que el mundo no conoce la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿cierto? El mundo es enemigo de Dios. El mundo le llama a lo malo, le llama bueno, y a lo bueno le llama malo. Él no conoce la voluntad de Dios. Él no puede ver que lo que Dios nos declara, Dios nos demanda, es agradable, es santo y es perfecto. Entonces, amados hermanos, teniendo esta introducción, vamos a mirar el carácter. Mi primer punto, son 2 puntos para desarrollar. Primero, el carácter de este mundo. Y segundo, cuál es nuestra relación con este mundo. Y dentro de nuestra relación con este mundo tengo también 5 puntos importantes. Entonces vamos a mirar el carácter de este mundo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4, 4. Pero podemos leer el versículo 3 en adelante. Segunda de Corintios 4, 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Óyese bien, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, escondido, no ha sido revelado, entre los que se pierden está ¿qué? Encubierto. El evangelio está encubierto en aquellos que se pierden. No ha sido revelado el evangelio. La luz del evangelio no ha sido revelada en ellos. Ahora, el versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este ¿qué? Siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces lo que vemos, el carácter de este mundo, es que este mundo está cegado y es gobernado por principios ajenos a la voluntad revelada de Dios, porque el evangelio no ha sido ¿qué? Revelado, está oculto. Entonces el carácter del mundo es que este mundo vive, los principios de este mundo son ajenos a la voluntad
revelada de Dios, que es su evangelio, que es su palabra, está allí encubierto, no ha sido manifestado, dice, en los cuales el Dios de ¿qué? De este siglo, el Dios de este mundo. Entonces comenzamos a ver que es el Dios de este siglo. Este mundo está gobernado, el mundo, la humanidad está gobernada por el Dios de este mundo. El Dios de este siglo dice que Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, nosotros muchas veces nos asombramos por lo que estamos viendo hoy en día en el mundo. La gente como aborrece a Dios, aborrece el Evangelio, cómo menosprecia la vida, cómo viven sus deleites, en sus placeres, en sus gustos. Cómo el maltrato a un animal es condenado y debe ser condenado, porque la Escritura nos dice que el hombre debe tratar bien a su bestia, a su animal. No estamos aquí a favor del maltrato de nadie ni de los animales. Pero la comparación es con esto. ¿Cómo es que se judicializa y se condena el maltrato a un animal? ¿Y cómo es que el matar, el asesinar a una criatura dentro del vientre de su madre es un derecho y no un crimen? Nomás por darles ejemplo, y ahí cantidad de cosas que podemos examinar y meditar. ¿Por qué? Hermanos, el Dios de este siglo, por eso nosotros vivimos en un mundo caído y nosotros tenemos que enfrentar esto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, lo que encontramos aquí es que los principios, el mundo es gobernado, el siglo, este presente siglo, este mundo es gobernado por los principios ajenos a la voluntad de Dios, porque están ocultos. La palabra de Dios no ha sido revelada. Ahora, podríamos hacernos estas preguntas. ¿Qué puede esperarse de este mundo al cual le ha sido cegado las glorias de Jesucristo? ¿Qué puede esperar? ¿Qué le puede pasar a este mundo? ¿Y qué le puede esperar a ese mundo que se le han cegado la gloria de Jesucristo? Hermanos, y hay muchos creyentes pensando que este mundo va a cambiar, que este mundo va a tener un gobernante. Vamos a subir a alguien ahorita que viene las elecciones y vamos a poner uno que se haga justicia, uno que dice que va a acabar con las ratas, el otro que va a acabar con la pobreza. Y hay muchos creyentes que comen el cuento, que así como Satanás con astucia engañó los sentidos de Eva, viven engañados. Pero lo que deseo en esta mañana, y lo que Dios nos ha dado, porque es el deseo de Dios, es que tengamos claro, mis amados hermanos, cuál es la relación del creyente con el mundo. Por eso primero en la introducción le estoy diciendo qué significa mundo y cuál es el carácter de este mundo. Este mundo es regido, es gobernado y dirigido por principios ajenos, opuestos, enemigos a la voluntad revelada de Dios, que es su santa y divina palabra, su glorioso evangelio. Total oposición. Total oposición. Entonces ni se podrán acabar los ladrones, las ratas, como dicen, no se van a acabar, ni los engañadores se van a acabar, ni los mentirosos se van a acabar, hasta el día que el Señor haga juicio sobre la faz de la tierra. No se va a acabar. La Escritura dice, el hombre de pecado irá engañando y siendo engañado. Y este mundo nadie lo va a cambiar, porque escrito está, la maldad se multiplicará, el hombre será más perverso, más malo, más inicuo, más mentiroso, más engañador. O sea, cada día se agudizará más. Si el mentiroso será peor todavía. Si el ladrón será peor todavía. Porque recuerde usted lo que dice en Apocalipsis. El que es santo,
se santifica todavía. El que es justo se esfuerza por practicar más la justicia. Pero el que es ¿qué? Pero el que es inmundo, el que es impío, pecador, ¿qué dice? Sigue haciendo, se va hundiendo más y más en el pecado. Entonces vivimos en un mundo cuyo carácter es opuesto a Dios, se rige, se dirige por principios ajenos a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar un creyente o el mundo? Nosotros, ¿qué podemos esperar de este mundo en el cual ha sido cegado a esas glorias de Jesucristo resucitado? Bien, vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. 1 de Juan 5, 19. Primera de Juan, capítulo 5, 19. Gloria a Dios. Y allí nos declara, dice, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Bien, quiere decir, el mundo entero está bajo maldad. Sus principios, su gobierno, sus principios, sus leyes y todos sus pensamientos, todo está bajo maldad. Hace muchos años yo compartí acerca con un anciano que tiene mucho conocimiento y compartí acerca de las Naciones Unidas y derechos humanos. Y yo era todavía muy niño en las cosas del Señor, pero al leer la palabra entendí algo. Y él me decía, no, son buenas instituciones. Sí, al principio se crearon como buenas, pero todo lo que este mundo tiene, todo es una arma contra el mismo mundo, es un engaño de Satanás. ¿Por qué le decía eso? Yo le decía, mira, los derechos humanos defienden muchas cosas. Y entre ellos defienden el pecado. O sea, yo no puedo decir que algo sea de Dios, porque defiende en cierta manera, defiende algo bueno, pero en otra manera defiende lo malo también. Y hoy vemos lo que vemos, ¿cierto? Los derechos, la libertad de expresión y usted a tener toda la libertad de hacer todo lo malo y lo perverso. Y ese hombre me contradecía. Pero creo que ya se daría cuenta de que lo que le estaba diciendo no era un engaño, no era una mentira, era la verdad. Todas las instituciones están permeadas, todas las instituciones están traspasadas. La Escritura nos dice claramente, yo no sé si usted cómo lo vea, pero dice aquí, nosotros sabemos que somos de Dios, eso debemos tenerlo claro. Ahora mira, como nos habla el versículo, sabemos que somos de Dios. Deben tener dos conocimientos de usted, deben tener dos cosas claras. Primera, que es hijo de ¿quién? De Dios. Y la segunda, ¿cuál es? Que el mundo entero está bajo maldad, que el mundo entero está bajo el maligno. Y es lo que el apóstol quiere que miremos nosotros, que podamos entender y sepamos estas dos cosas tan importantes. Primero que nos examinemos y el Espíritu nos dará testimonio si somos hijos de Dios o no. Y debemos saber si somos hijos de Dios. Entonces, que sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, si usted no vive, si la luz del Evangelio, la luz de Cristo no ha resplandecido en su corazón, usted vive en un mundo que está bajo el maligno. O sea, Él te gobierna, Él te dirige, Él te domina, Él te controla. Él es tu amo y Señor de tu vida y de tu alma. Debemos saber esto muy bien. Entonces, el carácter del mundo es que el mundo está regido y gobernado y dirigido por Satanás. Y dice aquí claramente, vuelvo y le repito, que nos dice la Escritura allí. El mundo y el mundo entero. Escucha bien, no es una parte del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo es enemistad de Dios, en oposición a Dios.
Miremos también San Juan, Santo Evangelio, capítulo 14, verso 30. San Juan 14, 30. Amén. San Juan 14:30 dice Santo Evangelio. El Señor Jesús diciendo a los discípulos: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El Señor está diciendo: bueno, yo ya me voy, no hablaré más mucho con ustedes porque viene el príncipe ¿de qué? De este mundo. Entonces, este mundo tiene un príncipe, ¿cierto? Pero los creyentes tienen un rey. Nosotros tenemos un rey, donde nos está diciendo que el carácter de este mundo no solamente es dirigido por principios ajenos a la verdad de Dios, sino que también tiene un príncipe que lo gobierna. Que este mundo está bajo ese poder de maldad. Y aquí nos dice el príncipe de este mundo. San Juan 8:44, ahí mismo. El Señor le estaba hablando a aquellos hombres que querían matarlo. Y ellos creían que tenían un padre que era Dios, y eran padre de su padre Abraham, y eran descendientes de Abraham, entonces tendrían el Padre Dios. Pero ellos querían matar a nuestro Señor Jesucristo, y no querían escuchar su palabra. Entonces el Señor les dice de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida del principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su lo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, entonces encontramos algo. El mundo está regido ¿por qué? Por la mentira. Sus principios son basados en el engaño, en el error, en la mentira, y son ajenos a fundamento, a la voluntad revelada de Dios. Segundo, el mundo entero está bajo maldad. Tercero, se tiene un príncipe, tiene un gobernante que se llama Satanás, y también es padre de todo el mundo, de todo aquel que está sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, como lo estuvimos nosotros en un tiempo. Y la palabra dice que este padre es padre ¿de qué? De mentiras. Y ese es el mundo. Eso es lo que podemos ver frente al carácter del mundo. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo se manifiesta el mundo? Hermanos, por eso da mucha tristeza cuando muchos hombres creen que esto va a tener un cambio, que esto va a mejorar, que los hombres de la noche a la mañana van a cambiar, o que un hombre va a cambiar la nación, el mundo de la noche a la mañana. Sí lo va a ver, el anticristo va a venir y va a predicar paz y seguridad, y van a tener por un tiempo paz y seguridad, pero luego vendrá la destrucción repentina. Pero el creyente cristiano sabe que este mundo, la única salida que tiene es Cristo, pero la Escritura dice que Él vino al mundo y el mundo ¿lo qué? Lo aborreció. El mundo aborreció a Cristo. Y esperamos que el mundo cambie. Bien. Entonces, mirando este carácter del mundo, vamos a ir a nuestro segundo punto. ¿Cuál es ahora sí nuestra relación con este mundo? ¿Cuál es nuestra relación con este mundo? Amados hermanos, y esto es muy importante que usted mire, examine su vida, su condición, de cómo usted se relacione con el mundo, cómo usted lo enfrenta, cómo usted lo ve, cómo usted lo vive. Porque nosotros, el Señor Jesucristo cuando va al Padre, dijo: Padre, no te ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Que los guarde del mal.
Entonces recuerda, vivimos en un mundo que tiene oposición a Dios. Un mundo que aborrece al Señor, que aborrece su palabra, su ley perfecta. Un mundo que no conoce la voluntad santa, agradable y perfecta de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra relación con Él? Primero, que fuimos, la iglesia, el creyente ha sido librado de Él. Nosotros hemos sido librados del mundo. Escucha bien. ¿Cómo estás viviendo tú en este mundo? Recuerda que lo primero es que hemos sido librados de él. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo. Versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces la iglesia, el creyente verdadero, ha sido librado ¿de qué? De este presente siglo malo, ha sido librado de este mundo. Por eso nosotros afirmamos por la palabra de Dios que un verdadero creyente no podrá ser engañado ni arrastrado ¿por qué? Por el mundo. Escucha bien, no solamente por lo que dice la palabra, por muchos pasajes en la Escritura, sino porque aquí no nos confirma en la palabra de Dios que Cristo se dio por nuestros pecados, aquel por el cual fue librado, aquel por el cual el Señor murió y le dio su vida y le lavó, le limpió, le hizo suyo, colocó su sello, el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención. Ese ha sido librado del presente siglo, ¿qué? Malo, dice la Escritura, conforme a una voluntad, no nuestra, sino ¿de quién? De nuestro Dios y ¿quién? Y Padre. Hermanos, aunque vivimos en un mundo caído, opuesto, enemigo a Dios, y que no es fácil vivir en un mundo así, pero nosotros sabemos que la corriente de este mundo no nos va a arrastrar. ¿Cómo tenemos que mirar y enfrentar el mundo? Nada tenemos con el mundo. Yo me voy de aquí porque ahora viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo con él. Nosotros tampoco. Cristo nos ha librado de este presente siglo malo. Cristo nos ha librado de este mundo, dice la palabra, por la voluntad de ¿quién? De Dios nuestro Padre. No fue voluntad de carne, ni de hombre, ni de espíritu, el que fuéramos hijos de Dios y el que fuéramos liberados de este mundo. No son del mundo. Padre, guárdalos. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Aunque nosotros vivimos en este mundo, ningún poder, ninguna influencia del mundo debe tener poder sobre nuestra vida. De ninguna manera. Y los juicios vienen para el mundo y la destrucción viene para el mundo, pero el pueblo del Señor debe estar confiado y asegurado. Dios nos ha librado del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, amados hermanos, fuimos librados ¿de qué? Del mundo. Fuimos librados del siglo presente, del presente siglo malo, dice la palabra del Señor. Entonces, al Dios redimirnos por su Hijo Jesucristo, al redimirnos de nuestros pecados, ¿qué sucedió allí? Hubo una ruptura. Esa conexión que teníamos con el mundo se rompió. Se rompió esa unión, esa conexión que había de nuestra vida con el mundo. Hemos sido librados del príncipe de este mundo. Hemos sido librados del padre de mentiras. Hermanos, hemos sido librados
de esta corriente y de este presente siglo malo y perverso, enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Ahora, al haber esa ruptura, al romperse esa conexión que teníamos con el mundo, a ser librados del mundo, Dios nos ha llevado a Él y ahora estamos de espaldas del mundo. Se ha roto esa conexión que había con el mundo, ya no le pertenecemos. Pero entonces ahora se ha formado un nuevo centro de atracción para nosotros. Cuando estábamos sin Cristo y estábamos ciegos y gobernados por el príncipe de las tinieblas, por Satanás y el padre de mentiras, nuestro deseo de los ojos, de la carne, de la pasión y todas las cosas de la vanagloria de esta vida, todos los deseos estaban puestos en el mundo. Pero al ser librados, al ser redimidos y al ser librados, esta conexión se rompió. Y cuando estábamos en Cristo, el centro de nuestro corazón era atraído, seducido y dominado y controlado por Él. Ahora, en el centro de nuestra vida, en nuestro corazón, hay otro centro de atracción. Hermanos, o nosotros somos atraídos por Dios, o somos atraídos por el mundo. O somos gobernados por Dios, o somos gobernados por el mundo. O somos gobernados por la carne, o somos gobernados por el Espíritu. O somos gobernados por la verdad, o somos gobernados por la mentira. Pero no hay medios. No hay medios, amado hermano. Eso es algo que usted debe tener claro. Debemos saber si somos hijos de Dios y que este mundo está bajo ¿qué? Bajo el maligno, para que haya una claridad y una definición en su vida. Ahora, ¿cuál es ese nuevo centro de atracción? Verso 19, 4:19. Nosotros le amamos a Él, amamos a Cristo, porque Él ¿qué? Nos amó primero. Ahora, habiendo roto esa conexión con el mundo, Él nos ha libertado del pecado, de tal manera nos ha amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno ponga su vida. Él ha puesto su vida por nosotros. Ahora hay una relación nueva, un centro de atracción es Él. Ahora, mis amados hermanos, ya no amamos al mundo, sino que amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Lo amamos a Él. Entonces encontramos aquí que capítulo 5, ahí mismo versículo 5, que hemos sido ¿qué? Librados del mundo, y ahora hay una nueva conexión, o al menos un centro de atracción. Ya no es el mundo, sino es el amor a Dios, el amor a Cristo, el amor a Él, a su palabra. Y el versículo 5 dice 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿qué? Al mundo. Bien, gloria al Señor. Dice que hemos sido librados, que por la voluntad del Padre hemos sido librados del presente siglo. Y aquí nos está diciendo ahora, porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿qué? El que naciéramos de nuevo y naciéramos de Dios fue voluntad nuestra. No, voluntad de quién? De Dios, no es de carne ni de sangre. Y ya nos dijo que nosotros fuimos librados del presente siglo por la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿qué? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de ¿qué? De Dios. Bien, amados, nuestra relación con el mundo como primera medida es que hemos sido librados de Él. Hemos sido librados de Él. Y también la Escritura nos dice que hemos vencido al mundo por la victoria ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo venció sobre el pecado y sobre todas las obras del mundo. Él venció. Ahora, si hemos nacido de voluntad de Dios, si esta ha sido la voluntad de Dios, significa que también nosotros en Cristo Jesús
somos más que vencedores, y que nuestra fe ha vencido a este mundo. Aquel que cree en el Hijo de Dios ha vencido sobre toda fuerza, sobre toda potestad, sobre todo pecado, sobre todo deseo, sobre todo deleite y sobre todo aquello que el mundo pueda ofrecer a aquel que tiene cautivo. Pues tu relación y mi relación con el mundo es que he sido libertado de él. Era esclavo del mundo un día, pero Cristo me ha libertado. No dependemos del mundo, no dependemos de fuerza, no dependemos de gobierno, no dependemos de nadie. Nuestra economía, nuestra necesidad, dice la Escritura, que vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Ahora tenemos una nueva relación. Nuestra dependencia es del Señor, de aquel que nos libró, de aquel que nos salvó de este siglo malo, de aquel que nos ha hecho vencedores sobre el mundo. Por eso el Señor dice: no tengan temor de las señales de las cuales las demás naciones tienen temor. Hermanos, nosotros hemos sido librados de este mundo. Ahora, ¿qué le espera a este mundo? El juicio, ¿cierto? ¿Qué le espera a este mundo? La condenación eterna, el juicio y las cosas materiales. Dice que los mismos cielos y la tierra que ahora vemos están reservados por la misma palabra para el día del juicio, para ser terminados por el fuego. Pero Él nos ha librado de este siglo malo, de este presente siglo. Él nos ha librado de la condenación. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con el mundo? Que hemos sido libertados. ¿De qué? De Él. El mundo no tiene poder, no tiene dominio sobre nosotros. Hermanos, a lo que hemos visto, usted debe desencantarse del mundo. Usted ve que el mundo es oposición a Dios, que el mundo le espera el juicio, que el mundo le espera la destrucción. Así es que aquellos que quizás, si hay alguien que ama más al mundo que a Dios, ama más a estas cosas de este mundo que a Dios, ama más su casa que a Dios, ama más sus hijos que a Dios, ama más su esposo que a Dios, su esposa que a Dios, ama más a sus padres que a Dios. Déjeme decirle que todavía es de este mundo. Todavía no ha vencido el mundo. Todavía el poder, quien le gobierna, es Satanás, el padre de mentiras. Si tú vives en el pecado todavía y los deseos de este mundo queréis hacer y en los deseos de este mundo vivís, significa que perteneces al mundo, que vuestro padre es el diablo, que los deseos del diablo queréis hacer. Y nosotros no podemos engañarnos de ninguna manera. Yo no puedo engañarte ni puedo pararme aquí a cubrir algo que no puedo cubrir. Hermanos, Adán y Eva creyeron a su manera poder estar delante de Dios y cubrieron su desnudez con delantales que ellos mismos se cosieron. A sus propios ojos Adán y Eva podían ver su desnudez. Ya no la podían ver. ¿Sabe por qué? Porque se habían cubierto. Habían cubierto con delantales. Pero ¿sabe una cosa? Delante de Dios estaban como desnudos. Desnudos. Dios podía ver su desnudez. Dios podía ver la maldad y el pecado en sus corazones. Hermano, yo te puedo colocar a ti delantales, pero delante de Dios permanecerás ¿de qué? Desnudos. Y es mejor vernos desnudos, porque así podemos pedirle al Señor que nos vista, como el Señor hizo con Adán y Eva. Para Él estaban desnudos y tuvo que coser, dice, de pieles, sacrificar animal y coser pieles y vestirlos. Así es que no podemos cubrirnos con ninguno delantales. O somos de Dios o no somos de Dios. O somos del mundo o somos de Cristo. Pero tenemos que tener claro cuál es mi relación con este mundo. Recuerde, ya una pequeña introducción le dije acerca del carácter y de lo que es este mundo, para que miremos que el mundo es total oposición, total enemistad contra Dios. Así es que deben mirar cómo vives
delante de Él. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria al Señor. Segundo, crucificados a Él. La Escritura también nos dice que nosotros, aparte de que he sido librado del mundo, he sido crucificado a Él también. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Gloria al Señor. Gálatas 6:14. Si nosotros tuviésemos ese volumen de cierto, ya teníamos la policía hacia rato. Bien, dice allí el apóstol Pablo 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. ¿Y yo qué? Él está hablando de una doble muerte allí. Al hablar de crucifixión, cuando él habla de crucifixión está hablando de muerte, ¿cierto? Nos recuerda que Cristo murió en la cruz. Y dice, pero lejos de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque allí Él fue el justo y el que murió, ¿por qué? Por el pecador, ¿cierto? Por quien el mundo, o sea, por Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. ¿Y yo qué? Hay una doble crucifixión allí, una doble muerte, amados hermanos. Cuando el cuerpo del pecado ha sido reducido a la impotencia, o sea, ya no reina el pecado en nosotros, no reina el pecado. Cuando esto ha sucedido, mis amados hermanos, que ha sido reducido a esa potencia, es el poder del pecado en nuestra carne, el mundo también ha muerto a nosotros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nadie que no muera la carne al mundo, nadie que no sea crucificado al mundo, amado hermano, puede decir que el mundo murió para él. No. Una muerte conlleva la otra muerte. Si yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, eso significa que así, cuando yo he muerto el pecado en mi carne, el mundo ya no tiene ningún poder contra mí. El pecado no tiene ese poder, no puede influenciar mi vida. Así es que he sido muerto, como dice el apóstol Pablo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo qué, y yo al mundo. Cuando el poder del pecado pierde ese poder en nuestra vida, nosotros morimos al pecado y también el mundo muere para nosotros, ya no tiene ese poder. Entonces, amados hermanos, es lo que está diciendo. ¿Cuál es nuestra relación con el mundo? Que yo estoy crucificado al mundo y el mundo para mí también está ¿qué? Crucificado. Así es que no puede reinar el pecado en nosotros. Ya no podemos vivir en los deleites del mundo y del pecado. Ya no nos complacemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes las aborrecemos. Antes lloramos cuando vemos el mundo hundido en la iniquidad y en el pecado. Una de las cosas más tristes que uno siente, al menos como pastor, cuando le piden oración, es cuando alguien está enfermo, moribundo, y uno ora y el Señor lo rescata, y esa persona sale restaurado y vuelve al mismo pecado, vuelve a andar en el mundo, vuelve a andar en el pecado, en sus deleites, no se arrepiente, no le dolió en su corazón. Entonces uno no sabe qué hubiera sido mejor, que si hubiera muerto entonces. Y ahí terminaba de pecar y listo, se iba a dar cuentas. Nadie puede aborrecer al mundo. Nadie puede morir al mundo si antes no ha sido crucificado con Cristo, si antes no ha muerto con Cristo. Entonces mi relación con el mundo, escucha bien, mi relación con el mundo es primero que he sido libertado de él, rescatado de él. Segundo,
que he sido crucificado en Él con Cristo. Muerto al mundo y el mundo muerto ¿para qué? Así es de que usted ya no lo deleita al mundo. Usted ya no se desvela por las cosas materiales y las cosas de estas vanidades de este mundo. Usted debe morir a eso. Usted ya no debe tener ningún corazón pegado a las cosas de este mundo. Eso significa que mi corazón no está pegado a nada en este mundo. Mi corazón y mi alma está ligada a Cristo. Y tengo claro y puedo definir que Dios está por encima de todas las cosas. Que busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que mi mayor anhelo, mi mayor pasión y mi mayor deseo es hacer la voluntad de Dios. Que el mundo no tiene poder contra mí, que el pecado ya no influye en mi vida. De tal manera que las exigencias. Por eso la Escritura dice por medio del apóstol San Pedro. Dice que nosotros andábamos en los deleites, en las concupiscencias de la carne. Pero ahora como ya no andamos en ella, la gente nos ultraja, ¿cierto? Nos menosprecia porque no andamos en los mismos derroches y deleites que en el mundo. Y nos ultrajan por eso. Porque ya no seguimos la corriente del mundo. Nos crucificamos el mundo. Tercero, desconocidos para el mundo. Escucha bien, desconocidos para el mundo. Claro, mi amado hermano, si yo he sido libertado del mundo, significa que ya no tengo ninguna relación con el mundo. Mi relación es con Cristo, su palabra. Y al no relacionarme, al no practicar lo que practica el mundo, al no andar en esa corriente, el mundo me mira como dijo el apóstol Pablo, la escoria de este mundo. Y soy desconocido para él. San Juan, 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Mira, estamos predicando acerca de lo que es el mundo y cómo estamos predicando acerca de lo que es el mundo y allá el mundo el deleite, ¿cierto? ¿Ven? Estamos viendo esto, vean. ¿Cuál es el deleite del mundo? Gloria al Señor. 1 de Juan, capítulo 3. O sea, estoy predicando acerca de esto y usted lo está oyendo y usted lo está escuchando y lo puede verlo ahí al frente. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Escucha. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Escucha bien. Nosotros somos desconocidos para el mundo. Por eso el mundo nos aborrece, por eso el mundo nos menosprecia, así sea su familia, su papá, su mamá, su hermano, su esposo, su esposa. Si no tiene a Cristo, es del mundo. Su vecino o quien sea nos aborrecerán, porque somos desconocidos para ellos. No tenemos relación con el mundo. El mundo quiere que nos relacionemos por medio de sus deseos, de sus derroches, de sus deleites, de sus prácticas, de sus palabras, de su conducta, de todas las cosas. El mundo quiere que nosotros vivamos igual a ellos. Y lógicamente, al tener un pensamiento diferente, al nuestra mente ser renovada con el entendimiento, al tener el entendimiento y el conocimiento de Dios, la luz de Dios, hacemos lo que es bueno, santo y agradable a Dios cada día, confirmando la voluntad de Dios. Mientras que el mundo cada día es viviendo una vida en plena enemistad contra Dios. Y por eso es que somos aborrecidos, menospreciados. Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cristo vino a los suyos y los suyos le aborrecieron. Los suyos le menospreciaron. No le conocieron, no le conocieron. No conocieron el tiempo de la visitación, dice la Escritura también. Hermanos, y muchas veces hay mucha gente que quiere que el mundo reconozca a la iglesia. Oh, queremos un puesto en el gobierno, queremos un puesto en tal lado, porque es que la iglesia tiene que ser reconocida. O creyentes que quieren ir a ocupar cargos políticos o ser políticos porque creen que van a influenciar.
y vamos a cambiar. ¿Qué dice la Escritura? Y léalo. ¿El mundo qué? No. El mundo no nos conoce. Somos sus enemigos. Somos menospreciados. Somos tratados de cavernícolas. Yo cuando escucho a muchos políticos hablando de que los creyentes defendemos el matrimonio entre un hombre y una mujer en lo establecido por Dios, y estos hipócritas y perversos defienden otras prácticas, ellos llaman cavernícolas, atrasados y otra cantidad de cosas. ¿Por qué hablan así? Porque el mundo no le conoce al Señor, ni le conoce, porque no nos conoce. Y eso es, el cristiano es desconocido para el mundo porque ya no tiene poder, no tiene influencia, ya no somos dirigidos y gobernados por su padre de mentiras, por su príncipe de las tinieblas, por el Dios de este siglo. Primero de San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, verso 18. Dice allí: si el mundo os aborrece, sabed, verso 18, que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría ¿qué? El mundo amaría ¿qué? Lo suyo. Escucha bien, creyente. Escucha bien, pueblo de Dios. ¿Usted qué quiere? Que el mundo lo alabe, que el mundo lo ame y lo quiera y nunca le diga nada feo. Porque somos mantequilla, nos derretimos. Somos muy delicaditos. Dice allí: si fueras del mundo, el mundo amaría ¿qué? Lo suyo. No podemos agradar al mundo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo ¿qué? Os aborrece. Ya leímos en 1 de Juan, el mundo no los conoce porque no conoció ¿qué? A mí. El mundo me aborreció a mí primero, a ustedes también los que van a aborrecer. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo antes, yo os elegí de este mundo, por eso el mundo os aborrece. Mi amado hermano, y aquí hay algo. La piedad, escucha bien, la piedad separa del mundo. O sea, hay una diferencia. El hecho de que nosotros vivamos en piedad, seamos piadosos por la gracia del Señor, vamos a tener oposición y enemistad. Eso es de allí. Es muy lógico y muy natural. Cuando alguien se está apartando del pecado, va a tener una lucha del enemigo, porque el Señor lo está libertando del presente siglo malo, y el enemigo no quiere dejarle ir como Faraón cuando no quería dejar ir al pueblo de Dios, y se levantaba. Por eso muchas personas vuelven atrás, porque comienzan a seguir el camino del Evangelio y el enemigo se va a alimentar con ímpetu. Y entonces dice la persona: uy, no, cuando yo no buscaba a Dios no tenía problemas, pero mire, se me agradaron los problemas. Pero Dios permite que todo esto suceda para librarte con mano poderosa, para que te des cuenta que esto no es con ejército ni con espada, sino que es por el poderoso, glorioso nombre de nuestro Señor y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto hace la piedad, hace una separación, mis amados hermanos. Versículo Dios nos puede hablar claramente que el mundo es aborrecedor. Escucha, el mundo es aborrecedor de lo bueno. El justo vino, el bueno vino, el santo vino, el Salvador vino. No le conocieron, no le creyeron, no lo amaron, lo aborrecieron, lo persiguieron, le dieron muerte. ¿Y usted espera que el mundo nos trate mejor? ¿Usted espera que el mundo sea diferente con usted, mi amado hermano?
cuando no lo fue con Cristo, y Él mismo nos lo dice, si fuera del mundo, el mundo amaría ¿qué? Lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué nos interesa? Tenemos el amor de Dios el Padre, tenemos el amor del Hijo, lo tenemos a Él nos ama y es lo que nos importa. Y si por causa de Cristo tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu ser querido, en tu empresa, tu trabajo no te quieren, tu vecino no te quiere, eso no es tu incumbencia, eso no es lo que te debe importar, lo que te debe importar es que el Señor te ama, que Él dio su vida por ti y que este mundo es nuestro hogar, así que no nos amañemos aquí, porque este no es nuestro hogar. Como decía el hermano en su testimonio, yo quiero, el anhelo es estar con Dios. Y el problema de muchos cristianos hoy en día es que viven en este mundo como si el mundo fuera todo lo que Dios nos ha dejado y nos ha dado. Oh hermanos, si el mundo fuera todo, Cristo no nos hubiera dado las arras. ¿Saben qué son arras? Adelanto de lo que vendrá. Si nuestra herencia fuera este mundo, mi amado hermano, el Señor no había venido. ¿Para qué había orado el Padre? Nuestra herencia está en los cielos. Para el mundo somos desconocidos. Por eso el mismo apóstol Pablo dice: vivamos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Todos los hombres de fe, hemos venido en ese estudio, todos los hombres de fe vivieron como extranjeros y peregrinos, sabiendo que no eran de qué. De este mundo. Y muchos quieren vivir como si fueran de este mundo, amarrados a las cosas de este mundo, apegados a este mundo. Y el apego a este mundo le impide servir a Dios, apartarse del pecado, amar a Dios como Dios demanda, seguirle como el Señor quiere que le sigamos. Oh, amados hermanos, eso es triste y es doloroso, porque el final será más triste y más doloroso. Entonces vemos por la palabra de Dios que somos desconocidos para el mundo, desconocidos. Lógicamente, al ser libertados de Él y crucificados, no hay vida para el mundo, somos desconocidos para ellos. Por eso lo dice aquí el apóstol Pedro. Permítanme, ya voy a rematar rápidamente. Vamos a ir al apóstol San Pedro. Capítulo 4, primera de Pedro 4. Allí es donde se nos demanda dice allí, capítulo 4, versículo 3. Leamos desde el 2 mejor. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, conforme a la voluntad de este mundo, conforme a los principios de este mundo, sino conforme a ¿qué? Recuerde, el hombre, el mundo vive conforme a los principios de ellos, que, hermanos, que son ajenos a la voluntad de ¿quién? De Dios. Ahora el 3 dice: baste ya el tiempo pasado, la vida pasada, para haber hecho lo que agrada a ¿quién? Qué pena, ya no podemos agradar al mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, los que están en el mundo, los gentiles, a esto les parece, el mundo le parece cosa extraña, yo sé bien, al mundo le parece cosa extraña que una jovencita no ande en fornicación, una jovencita se atavíe diferente a las que exhiben su cuerpo. Al mundo le parece cosa extraña que una joven se guarde hasta el matrimonio, que un joven se guarde hasta el matrimonio, que un joven ande en concupiscencias, en deseos, en disipaciones. Para el mundo es una cosa muy rara, Cristo. Terrible. Yo recuerdo que
Una vez leía un artículo y una polémica tremenda, y la gente, ¿cómo escribía? Yo decía, ¡oh Dios! Impresionante. Se casó la hija del señor Montaner, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, esa joven, y entonces decía que ella se había guardado hasta el matrimonio como doncella. Y eso de ahí para abajo, los argumentos, lo que decía era cosa terrible, cómo juzgaban a su papá, a esa joven, que porque no había tenido ningún otro hombre más. Oh Dios, pero este es el mundo, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disolución y abominables idolatrías. A estos, al mundo, de lo cual hemos sido libertados, hemos sido crucificados, somos desconocidos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué? Dios trae. El mundo es desenfrenado para hacer toda clase de pecado, de abominación, de pasión, de desordenado. Y os ultrajan. ¿Por qué? Porque son desconocidos al mundo. Porque no podemos obrar conforme al mundo. Oh, amados hermanos, el mundo es violento, el mundo es sagaz, el mundo es astuto, el mundo es malo, y nosotros hemos sido libertados. Nosotros no podemos tratar a una persona como la tratábamos cuando estábamos en el mundo. Hemos sido rescatados de esos argumentos, hemos sido rescatados de esas iras, de esas violencias, de esas contenciones. Ya no tiene. He sido librado, he sido crucificado. Hemos sido libertados. Y el mundo, dice, nos ultrajan. Y a esto les parece cosa extraña. Óyese bien, para el mundo es cosa extraña que tú y yo vivamos de acuerdo a la voluntad revelada de Dios, de acuerdo a su palabra, a su evangelio. Le es cosa extraña. Porque hoy en día las prácticas son abominables. La depravación que estamos viendo hoy y lo abominable que estamos viendo hoy no tiene nombre. Y por eso ese grupito pequeñito somos vistos de esa manera por el mundo. Porque no somos liberales. No tenemos libertad para el pecado. El Señor nos libertó de la esclavitud del pecado. Ahora somos hechos siervos de justicia. Y tenéis como fin la santificación y la vida eterna. Gloria al Señor. Aquí terminamos. Entonces dice, ¿les parece que ellos, cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de qué? Fíjense que el mundo va en una carrera de pecado, de iniquidad, de maldad, ¿cierto? Es una carrera. Así como la vida cristiana es una carrera que se corre con paciencia, despojándonos de todo peso del pecado, el mundo es al contrario. El mundo va en una carrera de desenfreno, de disolución, o sea, sin ningún temor, de ninguna manera. O sea, cuando habla de disolución, es que es una persona relajadas totalmente sueltos al pecado, a la imaginación y perversidad de su mente retorcida. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria al Señor. Ellos darán cuenta al Señor, que ya está preparado. Quizá usted no esté preparado, pero el Señor ya lo está. Él ya está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ya no me alcanza el tiempo, pero dos puntos que eran el resto. ¿Cómo nosotros nos conectamos o cuál es nuestra relación con el mundo? Y es que nosotros también como creyentes hemos sido llamados afuera del mundo. Dice que el Señor dice que nos llamó afuera. ¿Sabe una cosa? Y hemos sido llamados afuera. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo y ahora nos vuelve otra vez el mundo. Le dijo, id por todas las naciones y predica a toda criatura. Dice que somos embajadores de Cristo y que Cristo, Dios el Padre, ruega por medio de nosotros al mundo para que se arrepienta. Ya no estamos en el mundo. Nos sacó del mundo, nos libertó, nos salvó, nos dio su Espíritu y ahora nos ha puesto en el mundo para predicar al mundo que se arrepienta. Y también la Escritura nos dice que nosotros hemos vencido sobre el mundo.
Y ya lo leímos, el que cree en el Hijo ha vencido al mundo, porque Cristo le venció. Y si estamos en Cristo, ya no hay ningún poder, ninguna atracción, ningún engaño. Él es, Cristo es la verdad, nos ha librado del Padre de mentiras. No podemos ser engañados. Entonces tengan siempre en mente y presente cuál es el carácter del mundo y cuál es nuestra relación con él. ¿Cómo vivimos en este mundo? ¿Cómo enfrentamos este mundo? ¿Cómo nos relacionamos con este mundo? Estos son principios para cómo vivir y cómo enfrentar y cómo relacionarnos y qué esperar de este mundo. El mundo espera mucho de este mundo. Nosotros no esperamos nada. Nosotros no esperamos sino que el Señor venga y cumpla lo que está escrito en su palabra. Porque nada tenemos en este mundo. Nada. Y todo lo que Dios nos ha permitido tener, solamente somos administradores. Y a veces somos malos administradores. ¿Por qué le digo malos? Porque muchas veces las cosas que tenemos se nos interponen para buscar a Dios, para venir a un servicio, para servirle al Señor. Entonces somos malos, no somos buenos administradores todavía. Hermanos, recuerden, el mundo no es tu casa, el mundo no es tu hogar. No te amañes aquí, no te apasiones aquí, no eches raíces aquí, no hagas tesoros en este mundo, haga tesoros en ¿dónde? En el cielo. Porque no somos de este mundo. Que Dios les bendiga. ¿A quién habló el Señor? Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, a pedirle al Señor que nos ayude cada día a vencer. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta mañana que nos has dado la vida y que me has dado una maravillosa oportunidad juntamente con mis hermanos. Después de tantas dolencias y pasar momentos difíciles, gracias Señor por tenernos nuevamente en pie, reunidos, deleitándonos con el manjar, con el pan de vida eterna que es tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra de este día. Gracias por recordarnos nuestra posición y nuestra relación y cuál debe ser también nuestro carácter frente al mundo. Señor, yo sé que tu oración también es por nosotros y lo hizo por todo el mundo. No oraste solamente por tus discípulos, sino allí estábamos también nosotros. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gracias, Señor, por rescatarnos de este presente siglo malo. Gracias por librarnos del mundo, de sus juicios, de su condenación y de su destrucción eterna. Gracias por rescatarnos de esa mala manera de vivir, de esa carrera de disolución, de depravación, de pecado y de maldad. Gracias, Señor Jesucristo. Ahora que nos has hecho siervos de justicia, concédenos cada día, Señor, ser renovado en nuestro entendimiento para conocer cada día tu buena voluntad agradable y perfecta, Santa Señor. Ayúdanos a vivir en este mundo lleno de maldad, de iniquidad y de perversidad. Ayúdanos a conducirnos irreprensibles en medio de este mundo y de esta generación maligna y perversa y depravada, como tú la calificas. Ayúdanos a guardarnos de todas las ofertas de este mundo, Señor. Satanás te hizo ofertas, Señor, en la tentación acerca de este mundo. Pero ellas no tuvieron ningún valor para ti, Señor. Señor, que este mundo no tenga ningún valor para nosotros. Que este mundo no tenga ya ningún poder sobre nuestra vida, porque hemos sido rescatados. Ayúdanos a morir a Él y morir a todas las obras de las tinieblas de la carne, Señor.
Ayúdanos cada día, amado Dios, a ir en contra de la corriente de este mundo. No importa, el mundo es nuestro enemigo. El mundo nos aborrece, está escrito así, Señor. Ayúdanos a defender la verdad cada día. Ayúdanos a defender tus doctrinas, bendito Rey de Dios.